se va a grabar en vídeo. Jesús va a tomar acta, ¿vale? Yo voy a moderar para evitar que os interrumpáis y tal, y Rosana va a tomar turno de palabra. O sea, si queréis hablar, levantéis la mano y ella os tomará el nombre y os irá dando la palabra por orden. El documento se supone que ya lo hemos leído todos, que está expuesto, y esto es pues para resolver las dudas que podéis tener o ver de qué forma, si queréis copiar, vale. Sí, por favor, poned los teléfonos en silencio. Intentad ponerme las cosas fácil y no interrumpiros mucho y tal, y ya está, básicamente eso. Entonces, no sé, si quieres empezar tú, Guerrero, un poquito por encima y explicar las últimas novedades y todo eso. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir. En estos tiempos se agradece que la gente que estáis en organizaciones políticas pues os intereséis por las propuestas que tenéis en ciudadanía, y como personas que estáis, algunos gestionando instituciones públicas y otros que aspiráis a hacerlo, pues es de agradecer que por lo menos queráis escucharnos y trabajar con nosotros. Yo simplemente voy a contar la reunión que hemos tenido esta mañana con la parte técnica, ¿vale? Con Eduardo, el interventor, y con la concejala del ramo de Hacienda, que es Alicia, porque bueno, me mandó un mensaje, hoy reuniros esta mediodía, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y hemos estado poco más de una hora, y bueno, la sensación que nos hemos llevado de allí y lo que ha quedado claro es que la parte técnica, la parte que compete al interventor, o sea, no hay ningún impedimento a que se lleve a cabo las cuestiones que puedan, las cuestiones técnicas que podrían surgir, sobre todo en el punto número 7, que es el que para algunos grupos políticos o para algunos ayuntamientos pues pudiera dar lugar a atascarse o a poner algún impedimento, ¿no? A ser un... Entonces Eduardo ha dicho que es todo legal, está basado en una ley, y que sí que se puede hacer, ¿no? En cuanto al tema de impuestos, ¿no? Luego hay una buena parte de los otros puntos que ya tienen que ver con decisiones vuestras, decisiones políticas, ¿no? O sea, voluntad política, ¿no? En ese sentido sí que esperamos que hagáis todo lo posible porque sois vosotros y vosotras los que podéis hacerlo, ¿no? En la parte técnica sí que al final esto es una moción, pero no deja de ser una propuesta, son propuestas, ¿vale? El punto número 7 está basado en la ley, se puede hacer, luego falta el cómo se va a hacer, ¿no? Está claro que el punto número 7, que es aplicar el recargo del IBI a aquellas viviendas desocupadas, necesita de hacerse a través de la redacción de una ordenanza fiscal, ¿vale? Y en esa ordenanza que redactaremos, espero, entre todos y entre todas, sí que dejaremos claro el cómo se va a hacer, ¿no? Qué criterios vamos a utilizar, o se van a utilizar, o va a utilizar el ayuntamiento para gravar ese impuesto, ¿no? A las viviendas ocupadas. Hemos quedado de alguna manera, que también aquí en la reunión supongo que saldrá, que habrá que volver a reunirse para redactar los términos de esa ordenanza fiscal, ¿no? En cuanto, ya digo, a lo que compete el punto número 7. Veis que es una moción con un mogollón de puntos. Los primeros 6 son puntos de carácter más bien institucional, aunque sí que es verdad que hay que dar ciertos pasos a la hora de firmar el convenio de adhesión al Fondo Social de Viviendas y unas cuantas cosas más, pero que sí que tiene que ver con algo más de carácter institucional por la parte que compete
Y a partir del número 7 sí que ya es donde sí que es necesario pues una voluntad política de hacerlo. Hemos incluso hablado de cómo se podría hacer, por ejemplo, el punto 11, por si tenéis alguna duda, luego sí que lo podemos hablar, que es crear el presupuesto municipal para la vivienda social. Y como pone ahí, de una parte se dotaría con los ingresos. Dile primer piso a la derecha. Igual no está, Pedro. Oye, primer piso a la derecha, Vale. Ya está. Vale. Entonces, en un punto 11, pues también ha dicho que incluso el propio interventor ha dicho la manera en que se podría hacer. O sea, que yo lo he visto al tío bastante colaborador, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? Poniendo una nueva partida que se llamaría más o menos vivienda social, dotándola con 1 euro de ingresos, 1 euro de gastos, ampliable, ¿no? De esta manera ampliable. Yo la verdad que el tema de impuestos tampoco controlo mucho, pero Eduardo pues lo ha explicado de una manera que me ha quedado claro, que se puede hacer. Y luego nosotros pusimos que la otra parte de ese presupuesto municipal saliera dotando ese fondo con un 0,7 del total del presupuesto municipal. Somos conscientes, somos conscientes de que el ayuntamiento, pues como otros ayuntamientos, pues lo está pasando mal. Tiene compromisos, tiene ciertas limitaciones en cuanto al tema presupuestario, pero bueno, ese 0,7 no deja de ser una propuesta, ¿vale? La concejal, perdona que te dé la espalda. La concejal de Hacienda, estos son especulaciones, porque todo esto pues, puede ser una negociación en la que determinemos de dónde se saca ese dinero, si se hace una transferencia, como ha dicho el interventor, transferencia de crédito de una partida que no esté del todo utilizada ahí, o si se hace una modificación de crédito del presupuesto que supuestamente aprobéis. Eso por un lado. Y luego ya el resto es curro con los servicios sociales, con los técnicos del ayuntamiento y un poco de voluntad. Nosotros sí que hemos puesto una lista de cosas a las que nos comprometemos como gente, como personas, como colectivo, que hemos elaborado esta moción, esta propuesta, y esperamos que el resto pues hagáis también vuestra parte, porque yo creo que si nos ponemos a ello podemos conseguirlo. Entonces, por hacer un resumen y no enrollarme más, parte técnica va a hacer un informe positivo, esta tarde lo iba a redactar el interventor, va a hacer un informe positivo en lo que compete a sus funciones. Y el resto de puntos ya es una cuestión de que vosotros como gestores de lo público pues tengáis esa voluntad, y alguna cosa en la que no estéis de acuerdo o en la que creéis que tenemos que negociar, pues aquí estamos para ello. Y ya está. ¿Nombre? Sí, yo, Paqui. Bueno, yo leo el documento y este documento lo valoraremos en la próxima ejecutiva. De todas formas, yo voy a dar mi opinión personal y la que voy a trasladar un poco al partido para que se comente este documento. A ver, una duda que tengo es cuando en la propuesta, bueno, en el acuerdo segundo, ¿vale?, que hacéis, dice, ofertar un 45% de sus viviendas en régimen de alquiler social refiriéndose a los bancos, a las Sareb. La propuesta, ¿por qué es un 45%? Y no es de más o de menos. Las Sareb son un 45% de dinero público. Lo mínimo que pueden hacer es aportar un 45% de sus viviendas. Vale, porque se ajusta a la aportación de dinero público. Además, Como era una cifra redonda, no sabía bien a qué atendía. Que era un 45 y un 50, un 30 o un entendemos 70. también que las Sareb será para gestionar los activos públicos de la banca, para sacar rentabilidad, y por lo tanto entendemos que, puesto que se crea con un dinero público, una
tocaría el tema de los impuestos, ¿vale? Es una propuesta que yo voy a lanzar a la ejecutiva y que lo podemos valorar aquí tranquilamente. Yo lo que haría es favorecer en positivo, es decir, aquellas personas que dediquen o que su vivienda la incluyan dentro de este programa, se les favorezca fiscalmente, pero no al revés, que no se les penalice. Es una propuesta que yo lanzo. Pero bueno, a partir del séptimo, el tema que has hablado de recursos y de servicios sociales, poner esto en marcha, y que sí que es verdad que implicaría una necesidad, ¿vale?, de gente de servicios sociales, porque ya las personas que están, imagino hace 2 o 3 legislaturas estaban desbordadas, imagino que ahora también estarán igual de desbordadas. Entonces, luego vi que en páginas siguientes vosotros sí que ofrecéis un apoyo al equipo de servicios sociales, pero habría que plantear también, si no hay un apoyo explícito por vuestra parte, pues no es un apoyo puntual a medida que podáis. A lo mejor también habría que plantear, digo yo, el aumentar un poco, no sé, desbordaría tal como está la plantilla actualmente de servicios sociales. Yo creo que una cosa así supone un volumen de trabajo más o menos importante, entonces habría que valorar también eso. Y bueno, por lo demás, cualquier persona se tiene que sentir identificada con este documento, porque cualquiera de nosotros en un momento determinado se puede ver esta situación. O sea que está claro que apoyar este documento es una cuestión de lógica aplastante, con los matices que yo he apuntado y que ya digo que en la próxima ejecutiva pasaremos a valorar. Luego, si decís que ya habéis hablado con el interventor y os ha dicho que es legal, o sea que todo está, porque veo que ha hecho referencia a unas leyes y tal, pues bueno, eso ya es un paso. Y lo que imagino, si luego los compañeros que me corrijan, lo que imagino que habrá dicho él es que en el presupuesto tiene que estar reflejado como partida, aunque sea con un euro, para luego poder esa partida, sí, ampliarla o no ampliarla. Eso es lo que, pero claro, tiene que estar como título puesto. Y bueno, luego ya. En principio sí, sería eso. Bueno, yo había pedido la palabra, te voy a contestar con lo que quería decir, porque, vale, primero, nosotros con esta propuesta no queremos, nuestra idea no es fastidiar a nadie, ni siquiera los bancos, Nosotros con esto lo que queremos es crear una conciencia de que las casas desocupadas que hay en Unión se pongan al servicio de las necesidades habitacionales que hay de gente y que va a haber, no que hay, las que va a haber, porque aquí hay gente que posiblemente en el futuro próximo pues, pierda su casa y no tendrá una alternativa habitacional, o aquí hay gente que se le va a acabar el paro y ya no va a poder pagar 400 euros de alquiler que paga. Entonces, todo este tipo de casos que se están viendo ya y que desgraciadamente se van a ver, lo que queremos es que de alguna manera se cubran con ese parque social, ese censo de viviendas vacías, que de alguna manera lo gestionemos entre todas las fuerzas, las políticas y las sociales, ¿no? Entonces, nuestra idea con esto no es multa, no es decir, mira, pues vas a pagar tú los platos rotos, no, sino que incluso aquella persona o aquella familia que tiene una segunda vivienda, que está muerta de risa, que encima con el tiempo se va a deteriorar, porque todo el mundo sabemos que las casas, si no se usan, se van deteriorando y se estropean. Entonces, la idea es, a través de esto, que es como un empujoncito, es decir, chico, a favor, pon tu vivienda a disposición de este proyecto, ¿qué tal, no? Tampoco al final yo creo que va a ser un dinero exagerado, porque el que tiene 2 o 3 viviendas, si las sigue teniendo paradas y no las alquila, es porque, con sus matices, posiblemente no le haga falta el dinero. Si no le hace falta el dinero, pues igual le da igual pagar 70 o 80 euros más de IBI al año. Es
una opinión, ¿no? Personal, ¿no? Pero quiero decir, tú hablabas de bonificar, esa opción la contemplamos, yo la hablé con el... Es que en la novena lo planteáis así, creo yo, ¿no? Por eso decía yo que... No, pero esa bonificación se refiere a la no aplicación del recargo, no que tú le vayas a dar ahí una subvención, porque es que eso que tú hablas, yo también lo hablé con el Eduardo, el interventor, y me dijo que legalmente no hay ninguna manera de subvencionar. No hay ninguna manera de subvencionar, ¿vale? Porque ese era el truco, es decir, a la gente que no se le multa y a la gente que sí se le bonifica. Y no puede ser. Entonces, la ley, el artículo 72 de la ley... Esto que ponéis aquí, esta vivienda en particular, en la manera de recibir el importe estipulado en el concepto de la actividad social, será beneficiaria de una bonificación anual que sería la parte que le correspondería pagar como recargo. Claro. O sea, que no pagarían el recargo. Claro, no pagarían el recargo. Pero Eso por es sí la no se puede hacer. La bonificación, digamos, sería... Claro, o sea, no hay bonificación. Pero solo se puede hacer en negativo. exacto. O sea, en negativo es porque es que la ley lo pone. O sea, la ley pone que se puede recargar hasta un 50% de las viviendas desocupadas, ¿no? Además, también hay una ordenanza también del Ayuntamiento de Poblete que está adjunta a la moción. Entonces, la idea es fastidiar al que tiene 3 viviendas, no, es incentivar a través de esto, de ese impuesto, a través del impuesto, a que, digamos, le dé una salida a esa vivienda y que cubra las necesidades que hay del pueblo, ¿no? Es una manera de concienciar a la gente del compartir el patrimonio inmobiliario que hay para ya digo, para cubrir las necesidades de las familias que la verdad que la están pasando putas. Y algo que se me ha ocurrido mientras decías tú la segunda pega que le veías al asunto, ¿no? Que era el tema de cómo van a gestionar esto las 3 personas que están en los servicios sociales. Están desbordadas. No es una pega, simplemente que habría que valorar Sí. que ese equipo que actualmente se ocupa de tramitar un montón de cosas en servicios sociales, habría que valorar cuánto tiempo necesitarían. He pensado yo que a lo mejor yo fui concejal de servicios sociales y sé cómo iban. Entonces he pensado que a lo mejor habría que hablar con ese equipo y decir cuánto tiempo llevaría o qué volumen de trabajo. No es una pega, simplemente decir... Pues mira, se me ocurre una cosa. Fíjate, aquí nosotros hacemos una propuesta Sí, de baremo y tal, de valoración, de que se quede la bolsa y tal. La bolsa, una vez se ha creado, bueno, puede haber incorporaciones o gente que pues, encuentra curro y ya sale de la bolsa, no tiene esas necesidades y tal, ¿no? Pero si se crea un sistema, una estructura, no me sale la palabra, no sé, si se lleva a cabo este proyecto, exacto, si se lleva a cabo este proyecto o algo parecido, digamos entre todos, yo creo que esa parte en la que los servicios sociales están a veces muy agobiados, que es, pues a este ahora le damos el vale de comida, ahora no se lo damos, ahora ese tipo de control que muchas veces parece o es caótico, a lo mejor si tú a una familia le das una ayuda estipulada que le corresponde, previo informe tal, una ayuda al alquiler, no necesita de esos vales de comida, ¿sabes? Y entonces haces una faena y te quitas otra. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es algo que se me ocurre a mí. Porque muchas veces ese descontrol que parece, ya digo que parece, no digo que lo sea, porque yo no ni pongo en duda, por supuesto, el trabajo que hacen la gente en servicios sociales. Pero si se estipula y queda claro una manera de proceder, este tipo de propuesta, que de alguna manera libera a esas personas de tener que pagar alquiler, porque muchas veces la gente se quita de comer para pagar el alquiler o para pagar la hipoteca. Eso lo sabemos, la gente antes prefiere pagar el alquiler o la hipoteca antes que permitirse comprarse jamón de primera calidad o yogures o lo que sea, ¿no? Y va tirándole vales de comida o de la caridad o lo que sea, ¿no? Si tú a esa gente, digamos, la liberas un poco de pagar 350 euros de alquiler, pagar 150 o 100 euros, pues a lo mejor esa gente no necesita, a lo mejor las 3 personas de servicios sociales no tienen que estar atendiendo cada día a gente que le va a pedir vales de comida. Es decir, es liberar... En servicios sociales, 3 personas ahora. Siguen 3. Bueno, 3 cuando se le
parte de la faena que ya tiene en otros ámbitos, ¿no? Como el tema de la alimentación y tal. Y ya está. Yo, aparte de lo que ha dicho Guerrero, creo que hayan 3 asistentes sociales realmente no es un problema del pueblo de Buñol. Si es necesario contratar a una persona más para llevar a cabo esto temporalmente, Sí, que habrá que valorarlo. Yo no lo he puesto como una pega, lo he puesto como una cosa que esto va a suponer un volumen de trabajo y que habrá que valorarlo. Luego, respecto a por qué no se bonifica, aparte de por qué no se puede, a nosotros nos gustaría, si tuviésemos que penalizar a alguien, nos gustaría ir solo por los bancos. Pero como la ley no lo permite, no permite discriminación, lo que se trata de hacer esto es llevar a cabo conciencia social a la gente, social y política. Si la forma de hacerlo es que despierten y vean que se puede hacer, se hace. Bonificar. La forma de bonificar es, para mí, entiendo yo, es por ejemplo al fin del año publicitar cuántas familias nos han quedado en la calle gracias a esta iniciativa que se ha llevado a cabo entre los grupos políticos y movimientos y plataformas sociales. Y más ahora que por fin nos vuelven a dar eco los medios de comunicación y se está viendo la problemática social, como por ejemplo ayer murió una mujer de 86 años porque le derrumbaron su vivienda. Demolieron su vivienda, no fue un desastre, fue una demolición de vivienda. Pues yo creo que la bonificación sería positiva, es decir, se están evitando ya no solo dramas sociales, sino se están evitando muertes y se está evitando algo tan desastroso como esa pérdida de una vivienda. Ya no solo de la vivienda, o sea, cuando decimos en bonificar el alquiler, eso conlleva muchas más otras cosas que también con la propuesta de baremo que hemos presentado, que está abierta, claro que está, que pensamos colaborar con las asistentes sociales, es una vivienda digna, o sea, agua, calefacción, luz y todas las cosas que hacen una vivienda habitable. Y claro que hay que cumplir y mirar muy bien estos baremos, estamos abiertos a trabajar. Pero yo creo que el tema de bonificar es a través de la conciencia social y política que tiene que adquirir la ciudadanía y dejar de mirar a otro lado y decir que aquí no desocian a nadie y que aquí nadie tiene problemas y que aquí no hay viviendas vacías, también bloques enteros que claman a ser recuperados. Nada, nosotros en principio voy a hablar también por mí misma porque lo hemos comentado y estamos de acuerdo básicamente en todo el conjunto del documento, pero como no se ha tratado punto a punto, pues quería hablar por mí misma. Yo en principio lo veo un problema crucial, lo veo un problema súper importante, estamos dispuestos a todo lo que haga falta y si tengo que poner alguna objeción, ¿vale? Lo único que digamos no comparto al 100%, vuelvo al punto 7, igual que Paqui. De alguna manera, no creo que nuestros vecinos sean los responsables, a lo mejor, del problema que tenemos. Entonces, a lo mejor, yo conozco personas que hoy por hoy han heredado, por ejemplo, la casa de su madre y muchos tienen que renunciar a la herencia porque no pueden pagar el impuesto de transmisiones, que es altísimo hoy en día también. Es decir, yo no veo razonable culpar al vecino y de alguna manera, si tú le impones que si no paga, si no lo alquila, cuando acabe el año va a tener un 50% más de recargo, de alguna manera lo estás culpabilizando. Lo veo necesario, pero veo más motivador el decir, pues mira, cuando acabe el año se te va a descontar un 30% del IBI, porque por mucho que queramos concienciar, lo cual me parece súper importante, debe ser la propia familia o las personas que realmente lo quieran hacer. Hay que publicitarlo, hay que intentar concienciar a la gente de que es necesario. Además, lo que comentaba Guerrero, es verdad, que además vas a tener tu casa mantenida, que si no al final se va a caer. Sí, es verdad, y en eso estamos totalmente de acuerdo, pero lo que no me gusta es la imposición. Yo optaría más por lo que estamos hablando, ¿no? Por aportar una idea. Es decir, pues acaba el año, pues se te bonifica con una rebaja del 30% y además estás haciendo un bien social, pero no castigar. Es lo único, ¿eh? No lo digo en plan sino de puntualizar.
llevamos trabajando también una temporada con el interventor, con menos suerte que vosotros, hay que decirlo, que implica ser concejal para que haya el caso con el portero de la FA, pero bueno, somos así. De todas formas, darle enhorabuena a José porque es una moción que nosotros no hubiésemos llegado ni de lejos a la importancia que tiene. Nosotros lo que estamos de acuerdo plenamente, completamente con la moción, salvo un aspecto que queremos valorar y negociar con la FA. Y es que nosotros, aquí están hablando de ideas, pero son ideas que no nacen así, porque la ley no la hacemos los ayuntamientos, la ley de haciendas locales las hace el Estado y nosotros nos podemos mover dentro de un baremo. Y dentro de ese baremo no existe por ley ninguna bonificación por la ley de alquiler ni nada. Aquí la única bonificación que existe no existe. La única que existe es aplicar algo punitivo, una penalización al tipo de gravamen subiendo un poquito, que es lo que se plantea. No cabe otra cosa, es decir, o lo hacemos así o no cabe otra cosa. Lo que sí que hemos visto aquí la alternativa desde un principio es, y en eso estamos de acuerdo con lo que ha planteado Mati, es que nosotros tenemos duda en aplicarle a la segunda vivienda de cada ciudadano. Porque nosotros en un principio sí que íbamos, nosotros queríamos perjudicar a los bancos, ¿no? Queríamos hacerles pagar la situación que nos están haciendo vivir, y a los especuladores y grandes comunitarios. Porque claro, luego los bancos son muy listos y los cambios de nombre no se los pongan así, ahí puede haber muchos problemas. Pero el tema, a todos los niveles, es nuestra idea. Lo de la conciencia que ha mostrado tú no la habíamos valorado y creo que es una cuestión a valorar, el que se genere una conciencia. Pero claro, generar una conciencia por un 30% a una segunda vivienda, ahí es donde nosotros tenemos un tema bastante complicado. Como bien dice, alguien ha dicho algo de que hay que aplicarle un recargo y que no sea discriminatorio, tiene que haber un recargo. Lo que nos pasó con el IAE famoso. Entonces, claro, lo que habría que hacer para crear esa conciencia es que si a la segunda vivienda se le tiene que aplicar un recargo que sea menor al 30%. O sea, me parece muy injusto aplicarle a una persona normal, clase media o clase baja media, que por casualidad tiene una vivienda que muchas veces no la puede ni habitar, o no está en condiciones de alquilar, o de habitar, que ahora mismo está pasando también, a lo mejor, no peor que otras personas, pero también no lo están pasando bien, y hay muchos problemas para pagar los impuestos, en este caso el IBI, etcétera, en que se le aplique un 30% y a un banco un 50%. ¿Dónde está ahí lo justo? ¿Dónde se mide lo justo ahí? A un banco un 50% y una persona que tiene que ha heredado de su madre o porque hizo en su día una vivienda, si la tiene por catastro bien, arriba de la suya un 30%, nosotros lo vemos un poco injusto también. Entonces a nosotros lo que nos gustaría, por el tema que se ha introducido hoy, que no nos conocíamos, pero lo de la conciencia, que nos parece adecuado, que hay que crear y la cultura tiene que ser también más de conciencia, el que a ver si el interventor, luego he hablado esta mañana también con él, antes de que a vosotros, de que se le podría aplicar un porcentaje menor al que tiene una segunda vivienda y luego ser más punitivo hasta el 50% con el resto de más viviendas, con la tercera o incluso popular. Aquí hay una duda, que es la propuesta que tenéis vosotros y a nosotros también nos la generaba en principio con el punto 7 y el anexo 3. Porque el punto 7 habla de segunda vivienda a partir de la segunda vivienda. Segunda vivienda en Buñol. En Buñol. O sea, tendría que ser que una persona ya tiene una vivienda en Buñol y tiene una segunda también en Buñol. Es decir, si una persona vive en Valencia y tiene una única vivienda en Buñol que viene de veraneo o tal, a ese no se le aplica. Eso lo tenemos claro, pero en este anexo 3, Sí. propuesta de tabla de afiliación, con el número de viviendas de su cuadro, 2. Es como si tuviera una tercera. Pues sí, la verdad que tiene Esa es una duda que nosotros advertimos de un primer momento y que te digo yo que en un principio nos parecía más justa. Ahora se ha introducido el tema de la conciencia que a nosotros lo tenemos que valorar también en la alternativa. Claro, aquí igual habría que haber especificado el número de viviendas vacías en sus cuadras, además de la primera vivienda. La solución que podemos plantear es que en lugar del 30 a la segunda, ¿no? Así es decir, si sería uno realmente, Sí. Se le aplicará un porcentaje más asequible. Es decir, sí que va a repetir algo punitivo, pero no va a ser lo suficiente punitivo ni comparable con un banco, con un gran propietario que nos vaya un Buñol o con gente así. ¿Tú te refieres con posibilidades al caso de segunda vivienda Nosotros lo que vemos el problema es ese. de segunda mano? Sí. De segunda mano, vale. Eso no hacíamos mucha distinción. Yo creo que esta distinción está bien por el tema de los bancos, ¿no? Sí, nueva construcción. Sí. O de la... ¿Ya? Sí. Sí, bueno, nosotros por parte de Izquierda Unida suscribimos casi al pie de la letra, ¿no? Lo que es la moción. Creemos que
ponen muchas dificultades a la hora de conocer cuando una vivienda está habitada o no. Me decía que en otros pueblos está el tema del contador de agua, etcétera, etcétera. Nosotros, la mayoría, que aunque tengan contador no está en marcha. Además, nosotros no cortamos el agua pese a que ha habido impago, es decir, el agua corriente de las casas sigue estando aunque no hayan pagado. Por lo cual me decía, vamos a tener dificultades a la hora de ver qué casa está habitada y cuál no. Y eso yo lo he visto como una oportunidad a la hora de que si al final vamos a realizar una normativa, vamos a ser o injustos con los vecinos que no tenemos que serlo, o injustos con los vecinos que sí que tenemos que ser más serios, porque tienen mucha vivienda, porque las viviendas pertenecen a bancos, a empresas, constructoras, etc. Entonces, claro, al final a lo que vamos es que vamos a tener que ver caso por caso qué problemática tiene, por lo cual yo no veo dificultades a la hora de poner en marcha este tema, porque va a ser muy difícil, pero eso nos lleva a tener que trabajar, como decía Eduardo, casa por casa. Es decir, tenemos un caso delante que es la casa de la calle tal. ¿De quién pertenece? Fulanito. ¿Cuántos ingresos tiene esa familia? Tantos. Pues ya podemos valorarlo. Pues es una familia que no llega, pues no se le pone el recargo, porque además, yo lo que le decía es, ¿se le puede poner el recargo distinto a una casa que a otra? Me decía, claro, si tú en la normativa que tenemos que hacer, así lo dices, se puede hacer. Con lo cual, yo, dicho esto, como tenemos la necesidad de estudiar caso a caso, lo veo como una oportunidad a la hora de que no pongamos pegas o preocupaciones de que se va a castigar mucho un vecino sin tal. Yo creo que se va a ser justo porque se puede estudiar caso a caso, porque se puede ver caso a caso y ser justos con el tema, ¿no? Después también hablábamos de cómo llevar esto, ¿no? De cómo empezar, porque yo creo que también es importante, presentaremos la moción, se aprobará por unanimidad, pero es importante ponerse a trabajar, ¿no? Que yo creo que es lo que necesita, con lo cual yo creo que lo más importante, más que servicios sociales, que sí que es verdad que van saturados, como decía Paqui, y que bueno, pues que el trabajo pues, puede ser mejorable y tiene que ser mejorable. El tema de las contrataciones que también se ha hablado, pues lo difícil, porque a día de hoy no hemos podido ni siquiera cubrir la plaza de la chica que está embarazada, no se ha podido ni siquiera cubrir esa plaza, ¿no? Quiero decir que esto va a ser muy complicado de tener contratación, por lo tanto, yo lo que sí que veo más positivo sería crear una comisión que esté formada por miembros de la paz, junto con ayuntamiento, partidos políticos y servicios sociales, o como aquí se corresponda, que esa comisión de baremación, de tal, sea la que lleve el trabajo, no diario, porque no se puede hacer el trabajo diario, ni deberíamos hacerlo, porque para eso tiene que haber gente que está haciendo su trabajo, como toca y tal, pero que sí que estemos con esta comisión encima, ¿no? Es decir, oye, vamos a controlar, vamos a ver, incluso vamos a valorar caso por caso, qué multa se le pone o qué recargo se le pone, o si por contra no se le pone recargo. Y por lo tanto yo mi propuesta es esa, la de crear una comisión, entre cuanto más mejor. Es decir, yo creo que no hay ningún problema en que haya pues, asociaciones como la PA o como si existe alguna más, el ayuntamiento, también, digo ayuntamiento, me estoy refiriendo digo ayuntamiento a técnicos, es decir, a trabajadores de la casa, no a partidos políticos y partidos políticos. Es decir, que haya ahí una comisión que se encargue de evaluar caso por caso, bueno, si hay casos que al final se pueden, tampoco sean tan complicados, pero caso por caso, ver qué casa está deshabitada, por qué está deshabitada, ver qué se le puede poner, y yo creo que eso va a ser más positivo o va a ir un poco en apoyo a ir mejorando, que no decir, oye, mira, esta casa está vacía y te pongo el 30%, con lo cual muchos se encabronarán, pues entonces yo ahora no de la casa, porque tal, pues ahora pago, pues ahora no pago, en fin. Es decir, que yo creo que es más positivo. Sobre todo aquella gente que, como digo, que tiene problemas, ¿no? O que tendrá problemas aunque tenga dos viviendas, porque obviamente cuando lleguemos, pues si esta casa es una constructora, pues es sencillo, que paguen ni cuanto más mejor.
atajo, yendo a trabajar, ¿no? Que eso yo creo que es lo más importante. Y después también que tengamos en cuenta una empresa como Budisa. Budisa está en sus estatutos, está incluso el tema de la gestión de alquileres, cuando el tema Zapatero ellos las ayudas a alquileres las tramitaban desde allí. En fin, que también Budisa la tengamos un poco en cuenta a la hora de echarnos una mano o de que le demos ciertos trabajos, ciertas cosas, que yo creo que ellos trabajan bien y además pueden hacerlo porque ya lo han hecho. Que con el tema de Zapatero y las ayudas ellos se encargaban de gestionarlas y de ver, en fin, para que también tengamos en cuenta, no sé si es la moción, pero sí que después a Budisa también. Sí. A ver, no sé si me acuerdo, ¿vale? A ver, lo primero, José Luis, en cuanto a lo que hablabas de bueno, la tabla que pusimos de aplicación del recargo según unas características, bien, eso se puede negociar, efectivamente, claro que sí. Si entre todos vemos que es un poco desigual la aplicación entre que tiene una segunda vivienda heredada y tal, con respecto a un banco, pues oye, en vez de un 30 se puede bajar y entre todos decimos a ver qué es lo adecuado, ¿no? Eso tiene una pega, que es que si tú, por ejemplo, al que tiene una vivienda ahí muerta de risa, le dices, mira, venga, no te voy a medir con la misma vara que a un banco y en vez de pagar un 30, lo vas a pagar un 15, por ejemplo. A lo mejor esa persona dice, pues prefiero pagar un 15 y la vivienda no la pongo en el parque de viviendas sociales. Es el problema, ¿no? Pero ya digo que no tiene que ser un punto en el que se encalle esto. O sea, eso es sentarnos a hablar y decir, bueno, pues yo qué sé, un 20 o lo que decíamos entre todos. En cuanto a las dudas que siguen habiendo, yo sigo diciendo que no penalizamos a nadie. Solo decimos que es una manera de llamar la atención de que hay un patrimonio inmobiliario vacío, desocupado y que es necesario ponerlo al servicio de la gente que tiene más necesidad. Y yo estoy convencido de que si animamos todos el hombro, de que si esas personas que tienen duda de alquilar, porque hoy en día hay gente que tiene miedo a alquilar porque no sabe quién se va a meter ahí, pero si sabe que tiene un poco el respaldo del ayuntamiento detrás, que de alguna manera va a ser el mediador de ese alquiler social, porque en la moción ahí se contempla un seguro para desperfectos, para mantenimiento de la vivienda y tal. A lo mejor esa persona que tiene esas dudas de alquilarlo, pues se le disipan esas dudas. Entonces a lo mejor, chicos, en vez de estar parados, igual le interesan 150 euros de alquiler social todos los meses. Y son 150 euros más, no pagan la penalización, el recargo, ¿no? Otra cosa, esto ya tiene que ver con decisiones políticas. El gobierno del Ayuntamiento de Buñol, bueno, desde que empezó esta mal llamada crisis, hasta donde yo sé, no ha subido nunca el IBI. Pero, ¿a qué no? No lo habéis subido, ¿verdad? No, se subió el 10% porque venía por ley. Sí, porque venía por ley, pero de motu propio no han querido subir el IBI, ¿no? No se ha subido. Entonces, quizá por un proyecto y por un bien mayor y un bien común, pues a lo mejor es hora de dar ese paso, pero no con un carácter penalizador, sino con un carácter de todo lo contrario, ¿no? De salvaguardar un derecho tan fundamental como el derecho a la vivienda, ¿no? Y en cuanto a lo que decía Rafa, sí, si esto se aprueba, el cómo, ¿vale? El cómo es a través de una ordenanza. En la ordenanza podemos meter todos los pormenores que haya que meter. Las excepciones, cómo lo vamos a hacer. El problema de Buñol, que no hay un sistema, de momento, mientras no se pongan en funcionamiento los contadores del agua, no hay un sistema perfecto para cruzar datos y localizar todas las viviendas vacías. Nosotros sí que hemos empezado a marcar viviendas vacías, viviendas que sabemos que están en propiedad de los bancos. Bien porque hemos gestionado el tema de las daciones en pago directamente, bien porque sabemos que hay muchas viviendas, sobre todo nuevas, que se las han quedado los bancos, ¿vale? En el bloque de Mercadona, pues hay un poco de vivienda que son del banco, o sea, que son del banco.
Entonces, Perdona, por cortarte. Yo es que lo que quería decir es que no lo veo como un problema, sino que lo veo como la oportunidad de poder tratar caso por caso. Es decir, como no vamos a... hombre, caso por caso a lo mejor no, pero sí que establecer unos puntos como para que no todas esas personas que a lo mejor, pues, en fin, no sé, yo siempre... Caso por caso, vamos a ser más claros. Sí. Tenemos claro que en la zona del Mercadona son por lo que son. Y te quitas de ahí, tal. Pero después hay una serie de casos que no serán tantos. Yo no lo sé, yo solo por Buñol, que pueden haber 40, 50 casas, sin quitar las que de nueva construcción. Son 40 o 50 casos que tenemos que ver, por ejemplo. Pues hay viviendas que no cuentan con, yo qué sé, con baños, que también las hay, o porque las instalaciones no están. Es decir, que eso no lo veo como un problema, sino como una oportunidad de sentarnos, ver caso por caso. Oye, decir, oye, mira, caso por caso, este de quién es, pues es de fulanito de tal, que pues no tiene unos ingresos superiores a X, que no tal, que eso, claro que se tiene que ver, se puede contemplar en la ordenanza. Hay que tener mucho cuidado con eso porque como estamos ciñéndonos a la ley, ¿vale? Si nosotros empezamos a hacer demasiadas distinciones y se aplica, imagínate que, bueno, pues esta es la ordenanza y tal, y mira, a este porque tal no le aplicamos y a este tampoco. Entonces te vienen los abogados de los bancos y dicen, pero oiga, entonces a mí me están intentando cobrar o me están cobrando tanto de recargo de IBI y a este señor que cumple los mismos requisitos que yo, que tiene una vivienda desocupada, no se lo están cobrando. Entonces, ese es el problema, que la ley no hace distinciones. Pero sí que es verdad que hasta donde podamos llegar... No, pero es que eso lo claro, con Eduardo, y entonces yo le decía, él me decía un poco eso, ¿no? Es decir, claro, si vamos si hacemos una ordenanza muy restrictiva o que no cabe nada, es cuando te puedes pillar. Entonces lo que decía él era hacer una ordenanza donde, digamos, discrecionalmente el ayuntamiento pudiera hacer, y se puede hacer, es decir, el ayuntamiento puede hacer discrecionalmente ese tipo de cosas. Me ponía la beca del conservatorio, en el cual nosotros damos una beca solamente a los que viven en Mulmen, ¿vale? Entonces me decía, eso es ilegal, sí, pero como nosotros en la ordenanza podemos que es el ayuntamiento el que discrecionalmente las da como tal, se puede hacer. Es decir, que no es de restringir, sino de intentar restringir lo menos posible para que en ese margen nos podamos mover, el ayuntamiento junto con la comisión como tal, se pueda mover a la hora de ver caso por caso. Eso es lo que yo decía, de no ir tan específico, porque cuando vas tan específico es cuando te pillas los dedos. ¿Me entiendes? Que eso es lo que me decía Eduardo. ¿Me entiendes? Que eso, por eso te decía, de ver la forma que sea la más sencilla para llevarla a cabo. Porque muchas veces querer hacerlo muy bien resulta que es cuando la cagamos. Eso no suele pasar bastante. Y luego, otra cosa que ha surgido esta mañana era que claro, como ahora estamos con el año empezado, bueno, pues esta moción, digamos, se aplicaría a todas aquellas viviendas que a fecha 31 de diciembre hayan permanecido desocupadas. Luego veremos las características y los pormenores que se especificarían en la ordenanza correspondiente. Pero se liquida y se devenga el 31 de diciembre y se ingresa en enero del año siguiente. Por lo tanto, si se aplicara ahora, o sea, este año ya no se podría aplicar. 17, o sea, se ingresaría, esas supuestas penalizaciones se ingresarían en el 2017. Se devengarían el 31 de diciembre de 2016 y se ingresarían tal. Pero vuelvo a repetir, nuestro interés no es ingresar, sino incentivar a aquellas entidades, promotoras o particulares que de modo propio pues, quieran participar de este proyecto de vivienda social, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, esa, digamos, no premura, porque no se va a aplicar hasta dentro de un tiempo, nos da un tiempo para durante estos 2, 3, 4 siguientes meses pues redactar la ordenanza correspondiente. Y luego, según lo que decías tú, aquí hay un apartado en la moción que dice compromisos que adquiere esta moción, o sea, que adquirimos nosotros como plataforma por la propuesta que hacías. En el segundo decimos que nos comprometemos a formar un grupo de trabajo junto a servicios sociales para gestionar las solicitudes de alquiler social de las familias, y en el punto 3 que nos comprometemos a formar parte, como has dicho tú, de una comisión mixta con miembros de todos los grupos políticos de cada ayuntamiento, ¿no?
que esta pues se reuniría periódicamente una vez al mes. Bueno, no deja de ser una propuesta, ¿no? Y ya está. Yo creo que lo más difícil es, pues eso, ponerse en marcha, ver a ver, cuando nos hemos puesto en marcha, cuántas viviendas ya de entrada tenemos a disposición, se crea el censo municipal de viviendas vacías y luego la bolsa de posibles solicitantes. Y a partir de ahí, cuando se ha creado la estructura, pues es luego a partir de que, porque está claro, si esto es de aplicación, hasta 2017 los bancos pueden decir, pues bueno, pues yo ya si eso, ya a finales de 2016 ya me plantearía esto, ¿no? Venderlas o a lo mejor dar mi brazo a torcer y ponerlas en el parque, pero de momento las tengo ahí y no las pongo. Entonces, hay otros puntos de los que no hemos hablado que también requieren voluntad política. Supongo que si no habéis dicho nada porque estáis de acuerdo. Pero yo creo que lo más difícil es ponerse en marcha. Una vez estás puesto en marcha, errores se van a cometer, pero de los errores iremos aprendiendo y nosotros tenemos gente en Buñol, igual que tenemos gente en Chiva y en Cheste, para formar equipo de trabajo y llevar a cabo esto. Bueno, yo creo que bueno, es cuestión de voluntad. Ya. Bien, yo pertenezco, como sabéis, al mismo grupo que José Luis, soy la alternativa a los verdes, y no voy a repetir pues todas las palabras que he dicho y que estuvimos todos de acuerdo en la valoración. De todas maneras, quería hacer dos o tres pequeños matices, siempre secundarios, pero que creo que es ocasión también ahora en el momento de tenerlos en cuenta. En primer lugar, en el apartado séptimo, cuando se describe la aplicación del recargo de IBI, creo que hay un problema en la redacción que no acaba de quedar claro. Los puntos se supone que son acumulativos, o sea que tienen que cumplir todos los requisitos. El primero dice que sea la segunda vivienda, que por lo que ha comentado José Luis y en nuestro grupo se dio la posibilidad de que nos planteáramos que no fuera la segunda, sino que fuera la tercera, por varias razones, y además os recuerdo, como sabéis, aquí en todo el pueblo de la comarca hay mucha gente que tiene una casita de monte, y es una casa más o menos legal, con más o menos licencia de habitabilidad, que luego veremos. Pero en fin, dejemos si es la segunda o la tercera. Luego dice que al 31 de diciembre del año que sea no haya ninguna persona empadronada en la vivienda. Bueno, ese puede ser un criterio, pero el siguiente yo no lo comprendo. Dice que no posea cédula de habitabilidad, que no existe, aunque se llama licencia de primera ocupación, que no la posea. Luego me explicas, a ver, José, porque yo eso no lo acabo de entender. Porque si la posee, entonces ya está fuera del recargo. Luego lo comentamos, porque no lo entendíamos bien. Luego, bueno, también has comentado tú algo relacionado con una posible subida de IBI, y hay que tener en cuenta que la contención que se ha practicado durante estos últimos años del IBI ha sido precisamente con el interés de compensar algunos atracos, como hemos venido subiendo por parte de impuestos que corresponden a instancias como la Generalitat Valenciana,
asociaciones, identifica a las personas tal y cual. Eso es lo que dice el reglamento de clasificación. Y lo que dice la interpretación, que yo he discutido mil veces con la secretaria de la Administración. Nada más. Vale, voy a ir por partes, ¿vale? Primero, Manel. Bueno, ya lo ha dicho Guerrero, jurídicamente la moción es impecable. La interventora ha dado el visto bueno, ha dicho que está perfecta la moción y tal. Bueno, vale. En cuanto al alquiler social, ¿vale? Nosotros, la propuesta nuestra es de un 30% de los ingresos de la unidad familiar, ¿vale? Si hay ingresos cero, evidentemente habría que poner una cantidad simbólica que debe, por ejemplo, 1 euro al mes, y el resto, hasta un mínimo para que perciba el propietario, se debería aportar de ese 0,7% presupuestario, ¿eh? En cuanto a la participación en la comisión mixta, no somos asociación, somos plataforma ciudadana, ¿vale? Pero nada impide que los ciudadanos particulares participen de la política. Es más, es un derecho reconocido en la Constitución. Entonces, podemos participar como ciudadanos en una comisión mixta, aunque hablemos en nombre de la PA, aunque sean representantes de la PA. ¿Vale? Vale, pero podemos participar y tal. Luego os quiero dar las gracias a todos porque está siendo una reunión calmadita y me lo estáis poniendo muy fácil a nivel de moderación. Luego quería comentarte a ti en tema fiscal, ¿vale? Tema fiscal a la hora de... A ver, el incremento del IBI no pretende sancionar a gente que no pueda pagarlo y, de hecho, nada impide al ayuntamiento, una vez subido el IBI en un 30 a un 100%, establecer unos tramos de bonificación en X situación, ¿vale? Igual que tampoco se impide, en caso de herencia, que hay personas que heredan y dicen, ostras, ahora tengo que pagar el impuesto de transmisión, la plusvalía, no sé qué. Como ayuntamiento, nada os impide bonificar la plusvalía un 60% en caso de herencia, como se ha hecho en otros pueblos, ¿vale? Entonces, te lo comento porque lo podéis hacer. Podéis crear las ordenanzas municipales que creéis oportuno a nivel fiscal para que personas que no puedan tengan menos dificultades para pagar. También, como ayuntamiento, tenéis la posibilidad de que quien no paga el IBI, eso sucede mucho con los bancos, podéis solicitar judicialmente el usufructo de las viviendas hasta que se cancele la deuda que se tiene con el ayuntamiento. Lo comento porque los bancos tienen la costumbre de no registrar las viviendas a su nombre para no pagar, y pagan el día antes de la venta de la vivienda. Pagan, lo ponen todo al día y ya está. Entonces os podéis encontrar que tenéis viviendas que lleváis 3, 4 y 5 años sin cobrar el IBI porque son propiedad de bancos. Esa vivienda podéis reclamar judicialmente el usufructo de esas viviendas y podéis disponer de ellas para incrementar. O sea, que podéis mirar toda la deuda de IBI que tenéis antes de que prescriba, porque creo que a los 5 años, a los 4 años se declara crédito incobrable, si no tengo mal entendido, y de dudoso cobro, incobrable, y ya no se pueden reclamar porque, claro, tampoco figura el propietario real. Entonces, todas esas viviendas se puede solicitar judicialmente el usufructo, que eso lo podéis hacer ya hablando con el recaudador. No sé si será funcionario el recaudador o estará externalizado como en otros pueblos. Funcionario, perfecto. Pues, exacto. Entonces hay herramientas, aparte de la subida que se registra en la moción, para poder empezar ya a tener viviendas y a empezar a dotar de viviendas. Eso. Y como ha dicho José, se trata de voluntad política. Evidentemente hay una persona que ha tenido la suerte, entre comillas, de heredar 2 viviendas porque se ha muerto su padre y su tío y le han dejado las 2 viviendas que están hechas polvo y le vais a clavar 2.000 euros de IBI y la persona está en el paro y va a decir, oye, es que no puedo pagar. Bueno, es un caso a estudiar, ¿vale? Pero lo que desde luego no se va a hacer es bonificarle un banco. Si no, encima que no paga IBI, me pones la vivienda y encima te lo voy a bonificar y voy a mermar los ingresos en el ayuntamiento que puedo destinar a servicios sociales o que puedo destinar aquí. Y en estos momentos no hay ningún ayuntamiento que esté para disminuir ingresos.
Vale, pues creo que bueno, a nivel fiscal te ha quedado más o menos clara la cosa. O sea, Pero voy a enero más o menos la utilizar. Vale, ya está, era simplemente eso. Sí, sí. Yo simplemente quería saber si vosotros tenéis una idea de cuánta vivienda el Muñoz tiene los bancos en esa situación que planteamos y si sabemos en el momento las viviendas que ya ocupadas. O sea, de las dos que planteamos, de las dos situaciones que planteamos, una parte del 45% de los bancos, que ya me has aclarado que era por la participación que hay del dinero público. No, 45% de la vivienda precisamente de la Sareb. De la Sareb, perdón, de la Sareb. Y por otra parte, el programa que afecta a los particulares, si tenemos si está cuantificado más o menos cuántos habría en Muñoz, si tenéis una idea. Es que creo que no habéis entendido bien lo que es necesidad. Estamos aquí para entender de vosotros porque a la unidad ética que en serio, porque la unidad ética de la que vosotros hablabais, yo sigo a la cola en las redes desde hace mucho tiempo y realmente ella a través de los libros que ha escrito y de la labor que está haciendo en los medios cuando le dejan, realmente esa labor cuesta de que cale en la sociedad. Es muy fácil, pero cuesta de que cale. Entonces, dime. Contexto, Ada Colau ahora no pertenece, cada vez que dice algo en los medios de comunicación, pertenece a Guardia. No habla de forma por hipoteca. Y creo que eso hay que diferenciarlo porque la paz es partidista. Ese es el primer punto. Segundo punto, creo que no se ha entendido bien en la moción y se está teniendo en cuenta de que vamos a luchar al que tiene una vivienda vacía volvemos a decir que no se trata de eso. Yo puedo tener mi casa en una parte de Muñoz y tener mi casa de caza o mi salecito de verano con piscina y solo vivir un mes en esa segunda residencia y solamente por eso no se me cobraría ese incremento. Estamos hablando de viviendas totalmente desocupadas. Entonces, si el que tenga una segunda vivienda de vacaciones o porque su hijo viene los meses de verano de una herencia, esa vivienda no paga ese reparto. No, lo que yo te decía es si sabéis el número de viviendas De particulares no lo sabemos. Casi. y de los bancos. De los bancos sí que Claro. tenemos idea. Sí, ahí están publicadas en algunas webs de las inmobiliarias que pertenecen a bancos, las viviendas que están a la venta. Nosotros sabemos las viviendas que han sido de personas que se las han quedado en pago, viviendas de la Sareb, que no hay muchas por la zona de la olla, pero hay algunas, y esos datos sí que disponemos. Y estamos todavía recopilando más. En cuanto a demanda de... Demanda, es que eso es lo que yo quería decir. ¿Me toca ya, Rosana? Hay muchas palabras aún. Bueno, cuando me toque... Soy el último. Cuando demanda, pues cuando la problemática. Ahora, supuestamente tenía que haber un boom de necesidad de vivienda social, porque se acababa la moratoria, esa tan famosa que dio el PP para los dueños hipotecarios para los 2 años. Bueno, la han ampliado, acababa ahora en abril, entonces se sabía, y lo que acabaríamos denunciando, que ya han aumentado los desastres en un 30 o 40% en lo que va de año, que aún iban a aumentar más al acabar la moratoria. Se han dado cuenta, estamos en año electoral, y van a ampliar esa moratoria, no sabemos por cuánto tiempo, cuántas condiciones. Entonces no se puede hablar tampoco de cuánta demanda va a haber, porque están poniendo parches para que no se sepa realmente la necesidad del pueblo y en general de las personas. Vale. Sí, también. Bueno, yo quería contestarle, aunque no me lo contó antes, lo ha comentado Rafa, pero también decirlo más o menos a todo, ¿vale? Yo por la experiencia que he vivido yo por desgracia, yo firmé la dación en pago en septiembre, ¿vale? Pero yo llevo, antes de firmar la dación en pago, ya me tiré más de un año buscando casa, buscando y tal. Por lo que estamos hablando de lo que comentabas tú, de que es la oportunidad. Sí que puede ser la oportunidad, ¿vale? Por el mero hecho de que yo miré muchas casas y la mayoría de casas que vi estaban hechas polvo, ¿vale? Pedían 4 perras por esas casas, pero están prácticamente inhabitables. Entonces yo pienso que si esas casas están
construir 100, 150, lo que sea, yo creo que la gente sí que la va a poner en el parque de vivienda social. Claro, ¿Entiendes o no? Por el... Es que esa yo creo que es una parte fundamental, es decir, la de intentar ayudar o colaborar Claro, a la es que hora de reparar, a la lo hora que de estamos insistiendo... me parece importantísimo, porque es que si no se va a limitar tanto el número de casas que haya que No, sí, insistimos en lo mismo, que no se trata de penalizar tú 2 casas como si no, se trata de hacer ver a la gente el gran problema social que hay ya muy, ¿no? Yo te hablo desde mi experiencia, que llevo 1 año y pico buscando casas, porque yo ahora estoy de alquiler, yo he perdido la casa de dación en pago, pero prácticamente estoy pagando lo mismo que pagaba de hipoteca, con la suerte de que no pago agua, no pago IBI, no pago tal, pero sigo teniendo el mismo problema, porque a la casa que me he tenido que ir, pues por desgracia, pues es una casa que no un chalet ni una mansión, es una casa normal en condiciones para poder vivir, porque la otra no estaba. Entonces, quiero decir eso, que si esas personas les ayudas de esa manera, no penalizando, sino ayudándoles a reformar la casa, pues yo me imagino, vamos, yo lo haría, yo tengo una casa muerta de risa, como digo otro, y me vais a ayudar a reformarla, pues oye, la doy, la reformáis, y encima me llevo 100 euros todos los meses, y no pago el IBI, pues eso que me llevo. Simplemente era eso. ¿Ya está? Nada, José Luis. Bueno, yo en el tema, Xavi, yo no quiero ser abogado del diablo, pero el IBI es un impuesto que se basa en el valor catastral de la vivienda, no en la persona que tiene la propiedad. Por lo tanto, las bonificaciones están tasadas y puedes aplicar una bonificación más allá de lo que está tasado. Eso lo dice la ley, es clarísimo. El ayuntamiento no se puede quitar ninguna bonificación del IBI. Eso puede aplicar hay 3. Una es porque en un círculo en lo que es la zona del castillo, el casco antiguo, si haces una reforma total, hasta el 95%. Hasta el 50% si haces alguna actuación que mejora, en el caso de una caldera para el medio ambiente, poner placas y otra que no me acuerdo ahora mismo, pero no hay más. No hay más. Es que nosotros no queramos bonificar. Se habilita Si la la ordenanza. local es claro lo que dice. Y lo que dice claro aquí también, y lo que habéis reflejado bien, es que podemos grabar, ¿no? Un programa lo podemos grabar con los porcentajes hasta el 50%. Lo que nosotros hemos planteado es que ese 50% nos parece injusto. La segunda vivienda de vieja construcción, digamos de segunda mano, es que sea un 30%. O sea que comprendemos muy bien el matiz que estáis haciendo. Que tenemos que valorar y negociarlo, que no digo que no hacer, el porcentaje no nos parece incluso un poco, el otro día el 50 no para el 100, no se puede, pero hay que ser muy, la justicia de distributiva, ¿no? Yo creo que hay que ser claro que aquí la base imponible del impuesto es el valor catastral de la casa. Si tú eres pobre, pero tienes una casa de 300 metros cuadrados, pagarás más que si eres rico y tienes una casa de 100. Ya está, es que no hay cambio, no se puede entrar en dinámica de confundir en ese tema. Yo creo que hay dos direcciones en el tema de la moción y que hay que trabajarla. Luego, nos encantaría que los contadores estuvieran puestos porque nos evitaría estas elucubraciones de ver cuántas casas vacías hay, cuántas se mueven, cuántas no. Sería lo más importante y la medida que se debería tomar, que no estamos todos de acuerdo. Nosotros sí que estamos a favor de que se termine, pero no estamos de acuerdo. Y hay dos direcciones también que lo dice la moción. Como bien dices, esta moción no se va a poder aplicar desgraciadamente hasta el 2017. Bueno, a ver, no, la moción... Pero esto ya está en desarrollo, prefiero que ya no se... Que el tipo de término norma legal, eso se aplicará la parte hasta legal. el 1 de enero del 2017. Eso sí. Pero es que la moción no busca Claro, penalizar. eso también es lo Pero que... no está principal prioridad que se No, por eso penalice se va a aprobar. y que se vea ahí. Bueno, Se va a ver, aprobar, déjale. con los matices que se hagan. Bueno, se va a aprobar eso. Pero obviamente también habría. Claro, es que nosotros somos yo soy un grupo. Yo sé que nosotros la aprobaremos con los matices que lleguemos, pero la aprobaremos. Y es verdad. Eso de una guía que le haya dicho antes Rafa, habrá que incluirlo. Eso es lo que veremos. Lo otro segundo es que aquí hay el punto duodécimo, que ya hablo, pero el 13º es que se establece unas ayudas económicas a través de los servicios sociales. Es que eso creo es lo que se puede hacer ya. Claro, es que no se está haciendo. Es que nosotros creemos que los servicios sociales, porque quien lo lleva, porque nosotros a lo mejor no, también somos parte culpable por no haber metido la presión adecuada para que los servicios sociales, como bien dijo la compañera vuestra el otro día, en lugar de parece que vayas a pedir una limosna, se trate como ciudadanos, porque han tenido la circunstancia como
muchas alimentarias, hay muchas para farmacia, pero el alquiler solo es en el caso de que hay una persona que llega y que la tira de casa y que no tiene, y sí que se le ayuda. Tiene que ser ya una cuestión muy determinante. Entonces, si eso se pudiera trabajar ya directamente con el alcalde, el alcalde, por cierto, el alcalde de servicios sociales, en que le diga lo de los servicios sociales, que le diga que se lo aplique. Y este baremo nos parece que el estudio ya está hecho por el chino. Que es un baremo de puntuaciones que se aplique ya hay 25.000. Si es una partida totalmente modificable. Es decir, que puede ampliarse durante todo el año, que se puede meter todo lo que capítulo segundo, se puede ir parte de que se negocie eso, que ya se ayuda a la gente, lo que tenemos que esperar a 2027, porque ya será una moción política, porque el medio es política al final, pero no será una moción que afecte a la gente grandista. Ahora, por ejemplo, en 2017, ojalá las cosas van mejor, ojalá, no lo creo, pero las circunstancias penosas están ahora, dramáticas, desde hace 4 o 5 años más. Si dentro de 2 años vamos a aplicar una ordenanza, pero no hemos hecho durante este 2015 nada, pues será realmente será una moción política. Vale, pues yo lo primero que quiero decir, me lo ha quitado José Luis, es que hay 2 líneas de trabajo dentro de la misma moción. Una, la que tiene que ver con el recargo del IBI, que es un poco más a medio plazo, y la otra, que son básicamente los puntos 11º, 12º, 13º y 14º, no sé, de 14º, que ahora diré por qué, porque es muy importante. ¿Vale? Pero el 11º y el 12º y el 13º, que dependen del 11º, en buena medida dependen del 11º, se pueden aplicar ya. O sea, ya. Esas ayudas se pueden aplicar ya. De hecho, tenemos un caso de una persona que ha venido a la PA, que además habló en el pleno, del último pleno, María, que a esta señora ya se le ayuda. Entonces, ¿por qué tiene que ser cuando tenga ya el desahucio cerca? ¿No? Pues regulémoslo de alguna manera, hay un trabajo ya hecho y lo hagamos y hagámoslo bien. Y como le he dicho antes a Paqui, quizá el hacerlo bien implique una descongestión del trabajo de contar los vales de comida, de llevar ese seguimiento, que también es una putada, porque la gente, claro que quiere comer, pero uno come mejor sabiendo que puede pagar lo que tiene que pagar, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas de la moción que se pueden hacer ya, independientemente de que se aplique el recargo se devengue en diciembre del año que viene. En cuanto a lo que decía Manel, es verdad que esta mañana hemos estado hablando con Eduardo y nos ha hecho entender una cosa que incluirla en la moción hubiera sido peor. Porque el tema de la cédula de habitabilidad, eso se me ocurrió a mí al ver que no había una manera alternativa clara al tema de los contadores de agua. Como no están en marcha en Buñol, yo pensé, ¿de qué manera podemos cruzar los datos para identificar viviendas que estén vacías, ¿no? Y pensé, primero en el empadronamiento y después en la cédula de habitabilidad. Pero es verdad, y nos lo ha dicho Eduardo esta mañana, si tú te limitas a decir, bueno, pues la vivienda que no posea cédula de habitabilidad, yo siempre, y por mi pensamiento, pensaba en aquellas viviendas de nueva construcción en poder de los bancos que no tienen cédula de habitabilidad, pensando siempre en bancos, ¿vale? Pero sí es verdad que hay viviendas desocupadas que sí que tienen cédula de habitabilidad y que son susceptibles de que se le pueda aplicar el recargo también. Por tanto, ese criterio fuera. Y el tema del empadronamiento, pues tampoco ayuda mucho. Pero como es una cosa que digamos, este punto se va a aplicar más dentro de un tiempo que no va a ser ya, pues vamos a confiar en que la opción de que empiecen a funcionar los contadores se dé durante el año que viene, y en esa ordenanza se incluya esa ventana, es decir, en el momento se pongan en funcionamiento los contadores de agua de Buñol, se utilizará este criterio para localizar las viviendas desocupadas. Y mientras tanto, pensar entre todos, porque 1000 cabezas piensan mejor que una, de qué manera alternativa podemos, nosotros podemos localizar muchas viviendas desocupadas, quizá no todas, pero muchas sí. Pero para eso está la policía local, Claro, hay maneras de saber
Y luego, hay maneras también de justificar que, chico, no me jodas, que yo esta vivienda la utilizo en Pascua cuando vienen de no sé qué, tal. Es tan sencillo como decir, señor, factura del mes de abril, aquí ha habido un consumo de luz, aquí, yo qué sé, hay algunas cosas que la familia, pero todo depende de una cosa, que es el punto número 14, que es, si esto se aprueba, total transparencia e información a la ciudadanía de Buñol de que esto se ha aprobado y de que esto y de lo que va. Se hace falta hacer charlas, explicación, presentación de la moción, para que todas las personas de Buñol, antes incluso de la aplicación de ese punto número 7, sepan a lo que se van a tener. Y si uno sabe a lo que se va a tener, ya con antelación puede prever, decir, mira, a mí esto me va a afectar a mí, pues mira, yo esta vivienda la uso. Aunque no haya contadores, yo puedo justificar que esta vivienda la uso 2 meses al año o 3 meses al año. ¿Sabes? O sea, que Buñol tiene ese problema respecto a Chivo-Cheste, que yo creo que vamos a tener menos problemas en ese sentido. Digo, en el sentido de localizar. Yo lo veo, yo lo veo más como una oportunidad que como un problema, porque es tan sencillo como ir y dejarte 2 días en el grifo abierto. Quiero decir, al final vamos a que es más fácil, me dejo de grifo abierto y así el 40% tal, pues mira, lo dejo abierto, consumo y tal. Es más, yo lo veo más como una oportunidad de ver la casa, de conocer el tema, de quién vive, de quién pertenece y tal, más que un problema, sinceramente. Cuando tú pones, informe de la policía local diciendo que hay novedades. Es muy sencillo. Por favor. Informe de la policía local que dice, oye, de todas formas, y entiendo que hay informes que determinan cuál es el consumo mínimo de una vivienda que, por ejemplo, solo se usa una vez al mes. ¿Vale? O sea, hay unos cálculos que tú podrías determinar quién está intentando cometer el fraude. ¿De acuerdo? O sea, eso se podría determinar. Ahí veo. Y luego, insisto, la demanda, lo que ha dicho Paqui, la demanda. Pues la demanda, Paqui, dependerá. Lo tienes tú, la demanda que habría. ¿Cuántos posibles demandantes Vale. La demanda, nosotros podemos deciros pues, potenciales beneficiarios pues, de la gente que acude a la plataforma. Pero yo imagino que con una información, si tú a mucha gente de la que vive en Buñol, tú le dices, esto se ha aprobado, se van a aprobar ayudas al alquiler tal y cual, pues habrían demandantes, porque hay gente que se está quitando de comer para pagar el alquiler. Se está quitando de comer. Entonces, enseguida, si tú informaras muy bien de lo que supone la aprobación de esta moción, saldrían demandantes. Entonces, sería una cosa que echaría a caminar, ¿no? Y ya está.
es el dinero, entre comillas, y no sé si va a ser un poco cansino, pero se acerca ahora los presupuestos y ha comentado Rafa que sí que es verdad que es más complicado contratar, usamos personal directo de las administraciones públicas, pero sí que Rafa ha dicho que es imposible. Imposible. Entonces, yo creo que dijéramos aquí hay tres situaciones que es, dijéramos, cómo hacer un censo, un padrón que realmente sea la imagen fiel de una situación de gente que hay que dijéramos cobrarle más, y luego el potencial, el dar publicidad, ¿no? La publicidad. Pues sí, yo lo que quiero decir con esto es que existe la posibilidad ahora de, igual que otras asociaciones se les ha dado una especie de subvención, si sabéis, la semana que viene se va a llevar al presupuesto, se van a llevar los presupuestos al ayuntamiento. Entonces, si existiese la posibilidad o el compromiso de una pequeña partida, una pequeña subvención, porque yo creo que, como estamos viendo aquí, es muy complicado. Yo creo que es para una persona en concreto o alguien que durante todo el año ya hace una actuación más diaria, un especialista, un técnico, alguien que se preocupase de ese padrón o se preocupase de unas campañas de concienciación. Yo creo que haría falta una figura así, porque que nos reunamos las comisiones, que hay una comisión cada mes para 15 días, yo creo, y viendo el funcionamiento del ayuntamiento, es muy complicado, que va a ser algo costoso. Entonces, no sé si es una propuesta de algo popular, viendo que es factible económicamente, si podría ser una pequeña ayuda económica o algo para la propia asociación. Yo creo que de todo lo que habéis dicho, yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Me deja Rosana ¿Puedo? Voy a hacer un inciso. Vale. Voy a hacerte un inciso. La ayuda o la subvención que vais a dar o que se quiera dar a la PA, o si hay dinero de alguna subvención que se quiera dar a la PA, que se añada al 0,7%. ¿Vale? La PA no acepta subvenciones públicas, como PA. El trabajo lo hacemos desinteresadamente. En la moción nos comprometemos, entre otras cosas, a hacer el marcaje de los pisos vacíos que encontremos. Ya tenemos varios, ¿vale? No es tan costoso, ni hace falta un especialista, simplemente hace falta saber buscar y cómo buscar. Y por suerte tenemos gente que sabe buscar y que no le resulta muy costoso el buscar. Entonces, todo el dinero que os queréis gastar en la PA lo dedicáis al 0,7% y en ayudas al alquiler. La PA no quiere subvenciones. Dado que estamos todos de acuerdo, en principio, con los términos de la moción, a falta de una ordenanza municipal que se tendrá que aprobar y 2 o 3 flequitos, y mucho trabajo que nos queda que hacer a todos, estáis todos invitados, todos, vosotros también. De hecho, me habría gustado que te hubieses sentado ahí, aunque me hubiese tocado saltar a separaros a 2 o 3, no pasa nada, y más o menos las dudas creo que están más o menos disipadas. Sí, era un inciso. Creo que podríamos ir abreviando un poquito y ir sacando ya las conclusiones, si os parece bien a todos. Sí. Poner un euro y luego eso ya se le dotará de contenido económico, que es lo realmente interesante al final. Y si han sobrado 24.000 euros, fíjate, se hubieran dado para... Claro. Y luego, por lo de las comisiones de valoración. Las comisiones de valoración, si no han cambiado, que no creo el procedimiento, normalmente se hacían. Otra cosa es que pueda formar parte gente de la plataforma, no lo sé, ¿vale? Sería interesante, lógicamente. Eran las técnicos de servicios sociales, el alcalde, la concejal de servicios sociales y las técnicos, ¿vale? Entonces, a esa comisión pasan
los informes de gente que solicita cualquier tipo de ayuda. Y los fondos salen de emergencia social. Esas comisiones en las que imagino que deberían entrar estas ayudas, porque no sé cómo se concretará, pero entrará como una solicitud de ayuda. Entonces lo que hacíamos era pues, hacerla prácticamente mensual, cada 5 semanas, dependiendo de los expedientes que había que valorar. Se valoraban y en función de unos baremos, que además muchos de ellos vienen dados por la propia consellería, se aprueban o no. Normalmente se llega a la emergencia social, o se llegaba. Es decir, es donde se llega. A veces eran de farmacia y a veces eran de alimentos. Normalmente se llega a la emergencia social. Por eso me extraña que hayan solo 24.000 euros en los tiempos que corren en esa partida. Entonces, yo lo digo porque como se está hablando de la comisión de valoración, no sé si se puede incluir otro participante que sería una persona de la paz o una o dos que nombrarais la plataforma y normalmente siguen un criterio y unos baremos ya preestablecidos que nos venían dados y es lo que comento, o sea, se llegaba a la emergencia social, normalmente eran ayudas de comida, muy poco, vales de comida y ayuda de farmacia. Pero vamos que la forma de proceder, imagino que sería un poco lo mismo a la hora de valorar los expedientes que se podría solicitar. Lo digo por concretar un poco cómo sería el procedimiento. Y por lo demás, cuando les estamos tocando sería introducir lo que os ha dicho el interventor, pero claro, el interventor como funcionario os ha dicho, eso se puede hacer, lógicamente, pero lo que hay que hacer es dotarlo de consignación presupuestaria, lo difícil o donde hay que incidir, aparte de esto, que lógicamente es un documento que habrá que pasar por pleno. Aparte de esto, digo, la forma como se procede hasta ahora, solicitudes de ayuda de cualquier tipo. Y otra cosa que no tengo clara, que deberíamos de preguntarle, y digo que estoy dando en el terreno ya un poco más en lo concreto. Yo recuerdo que no sé, legalmente se podían dar ayudas, estoy hablando de hace 8 años, a lo que era vivienda. O sea, tú no podías pagar el alquiler de nadie. No sé si es porque legalmente no estaba recogido o algo así. Entonces lo que hacíamos aquí cuando era... No me tire de la lengua, eso es... No quería decirlo, pero algún día tendrá que saberse. La gestión de los servicios públicos, de servicios sociales públicos, ahora mismo está la gente del papel y se da un chivazo que se guarda la lengua, es una puñetera mierda. Es una vergüenza intolerable. Que devuelvan un solo euro al ayuntamiento del programa de porque cuando yo era concejal de servicios sociales, te aseguro que 24.000 euros no ha sobrado nunca. Además, se faltaban dinero sin partidas siempre. Nos ceñimos al... Manel, perdona, vamos a ceñirnos al tema, ¿vale? Vamos a ceñirnos al tema. Es cierto que cuando sale la ayuda familiar, alimentación, ayuda a farmacia, y luego las que he visto por ayuda excepcional a la vida. Sí, es que habría que eso habría que corregirlo, por eso me sonaba a mí que tenía alguna connotación de excepcionalidad, pero porque sí que se hacía, porque además eran cuestiones de emergencia social, no tanto como ahora, porque lógicamente era la situación 8 años después es muchísimo peor, pero que sí que se daba. Lo que pasa es que había que disfrazarlo de otra forma, no me acuerdo cómo era, porque legalmente no podíamos, por ese concepto no se podía hacer. Quiero recordar. O sea, que hay municipios que sí que están subvencionando hasta el 70% de alquileres y son municipios gobernados por el PP además. No, nosotros lo hemos hecho, pero que tenía que tener otro nombre, o sea, que se ha hecho, pero que no sé por qué razón, creo recordar que tenía que tener otro nombre. Nosotros hemos ayudado y hemos ayudado al IBI, por lo que comentabais antes, a gente muy mayor que tiene una casa de 300 metros que se le está cayendo, de 200 casas de estas antiguas, que metía los carruajes y que la mujer tenía una pensión y decía, pero si yo el IBI no lo puedo pagar. O sea que la casuística luego dentro de estos informes, potenciales por supuesto, era muy variada. O sea, desde gente que no podía pagar el IBI porque tenía una casa muy grande pero tenía una pensión, o sea que... Es decir, y por eso hay una comisión de valoración, porque se valora caso por caso. Aquí no es 1 más 1, 2. Aquí siempre se
el caso concreto, eso siempre se trabaja en servicios sociales. ¿Ya? Bueno, yo quería contestarlo aquí ya digo, estoy con los dos, ¿vale? Con el tema de servicios sociales. Pues la experiencia que tengo yo, lo que dices tú, sigue siendo ilegal. O sea, ahora no te pueden ayudar, según me han dicho a mí, yo me reuní con el alcalde, con de servicios sociales y tal, por mi caso. Yo hablo siempre en mi caso particular, ¿vale? De mi caso. A mí me están ayudando con vale de comida, me están ayudando tal. Arreglos de ley deberían de ayudarme más, ¿vale? Por la situación económica en la que estoy. Yo soy pensionista, no cobro ni 1.000 euros ni de coña y pago 300 euros de alquiler, ¿vale? Entonces, a mí me han dado a elegir, te ayudamos con un vale de comida o te ayudamos a pagarte el alquiler de un mes, que era parte proporcional de esos vales de comida. Entonces, no hay recriminar, no quiero recriminar ni a un partido, ni a otro, ni al alcalde, oye, no hay dinero, pues bastante están haciendo con ayudarme con la comida, ¿vale? Lo que sí que le comenté yo a la de servicios sociales. Pero algo estamos haciendo mal con los Algo están haciendo mal, lo que pasa es que yo no sé qué estáis haciendo mal, o porque no... Si no, algo, o viene aquí en Muñoz o viene en Valencia, si algo se está haciendo mal cuando tenemos esa problemática, ¿vale? Entonces, por el caso mío personal, a mí me han llegado a decir eso. Entonces, yo sí que he comentado en varias ocasiones que no es que se esté despilfarrando el dinero, ni mucho menos, porque cuando se le ayuda a una persona no despilfarrar el dinero, pero que sí por el tema de del poco personal que hay en servicios sociales de trabajo y tal, están muy acumuladas de faena, las chavalas que hay ahí y tal, sí que sería interesante, ¿vale? Hacer, que para eso estamos la también, crear una comisión de investigación, ¿vale? Sobre el tema que en otros pueblos y otras provincias de España eso sí que se hace, para ver el dinero que se está ayudando, a ver de qué manera se está ayudando. Porque yo no veo normal que me esté ayudando, por ejemplo, con un vale de comida, que el otro año me compro un coche. Que me esté ayudando con un vale de un alquiler y me vaya todos los fines de semana a cenar por ahí y cosas así. Entonces, pero acabo enseguida. Entonces, de eso de investigación me refiero a que habría que controlar, no es que lo haga todo el mundo, pero yo por desgracia soy pensionista, tengo mucho tiempo libre, me pateo Buñol y me pateo en muchos sitios y veo cosas que no me cuadran, pero como ni soy político ni nada, pues ha dado la ocasión ahora de decirlo y como estoy hablando de servicios sociales, de lo que dice Manel de tal y cual, pues para que a quien proceda lo tenga en cuenta eso también y que yo, la plataforma, pues ayudaría en ese aspecto de que me han dicho que no se puede hacer, no se puede crear una comisión de investigación o tal. Yo ya no lo sé porque no entiendo de leyes, pero bueno. El problema, cuál es, porque a mí me recriminaba mucho lo que tú estás diciendo y es difícil de explicar, te lo explico, mira. Las cosas hay que documentarlas, ¿vale? O sea, legalmente. Es decir, a mí la comisión de valoración eran unos hechos así que nos podíamos pasar allí toda la mañana. Por eso te digo que el volumen de trabajo que se puede desarrollar es muy importante, por experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que documentar que tu situación es esa, ¿vale? Porque puede venir un cara dura y decir, oiga, es que yo, no, vale, pues tráigame lo que usted cobra, o en tu caso pues eres pensionista, mi mujer está en paro, todo documentado, ¿vale? ¿Qué pasa? Imagínate que una persona me documenta efectivamente que su situación es así y que trabaja en negro. Por ejemplo, puede pasar que se daban casos, pero es que legalmente esa persona a mí me había demostrado que estaba en esa situación. Esto es entrar a lo concreto. Siempre se cuelan caras duras. No, si está claro, porque a mí eso me lo han llegado a decir, me han dicho... A mí sí me documenta que esa es su situación, yo no puedo como concejal denunciar que ese hombre está trabajando en negro, tengo mi guerra. A mí me han llegado a decir eso, me han llegado a decir que algún defraudador habrá, pero vamos a ver, igual que investiga mi vale de comida cuando yo voy a comprarlo, que me asegura de que no tengo cerveza, ni tengo whisky, ni que tengo productos básicos, pues igual que investigar esa factura de comida, yo creo que hay que investigar. O sea, algo más, ya que estamos recortes de dinero, ahora si no tienen más dinero en consejería, pues dinero invirtiendo no que tienen que invertir, yo qué sé. Es difícil. Yo ya sé que es difícil, pero bueno, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Ya, pero hay que documentarlo, entonces a esa persona, yo como concejal de carrera técnica sí que le pegaba yo como concejal de estilo de decir, no tengas la cara dura, yo... Por favor, vamos... Pero a nivel de no nos desviemos del tema, Jesús, vamos sin desviarnos del tema. El tema es moción. Muy puntuales. Y muy puntuales. La mayoría de gente que viene, es porque realmente lo necesita, o sea, el 99%, porque realmente lo necesita.
esta mañana hemos aprendido del interventor y hemos aprendido también cosas que ha contado Alicia en cuanto a la posibilidad de dotar en el nuevo presupuesto, que ojalá se apruebe, de 2015, de dotar ese fondo. Que si no puede ser por el 0,7, que vendrían a ser unos 60 y tantos mil euros, bueno, pues si ha sobrado dinero de la emergencia social y hoy nos hemos desayunado de que hay una partida que se llama Solidaridad y otros servicios sociales que tampoco se termina de utilizar, bueno, pues es hacer una transferencia de crédito de un capítulo a otro que se puede hacer. Y en todo caso, Hay un matiz. Sí. El matiz es que Solidaridad y los servicios sociales, con las carencias que hemos tenido en los últimos años en el evento, había prácticamente desaparecido. Entonces, la primera vez que hemos tenido otra vez opciones de incrementar las partidas, desde los partidos del gobierno habíamos dicho que el 0,7, que no es de todo el presupuesto, es el 0,7 social, de solidaridad, de ayudas de 3 puntos, ¿no? Que es del capítulo 2, 3 y 4. Sí. ¿Vale? Incluye el personal, al final salen 42.000 euros por año, que se volviera a dotar. Claro, ahí también puede caber, como dices tú, solidaridad y otros servicios sociales, que cabe perfectamente la ayuda social, y es en el capítulo 4 es una ayuda discrecional, que solo tienes que luego decir, mira, yo pago un alquiler, lo justifico con mi alquiler, con mi contrato de alquiler y con mi factura de alquiler. Exacto. Y en todo caso, siempre estaría la posibilidad de hacer una modificación de crédito al presupuesto inicial, ¿no? Ahí está. Y en cuanto a lo otro que ha surgido, yo la verdad que también me lo he aprendido ahora, ¿no? Las comisiones, en este caso la de valoración que ha dicho Paqui, bueno, nosotros quizá no podríamos estar ahí a título de tener un voto o de tener una capacidad de decisión, pero sí a nivel de participar y de aportar con nuestro trabajo. Y esta comisión que figura en la que nos comprometemos a estar, pues precisamente tendría la función esa de hacer un seguimiento. Cables, en el tema de ayudas, la trampa siempre está ahí. No, pero que me refiero que la trampa está ahí. En la medida en que los que estemos en esa comisión o las personas que estén currando, en nuestro caso el grupo de trabajo que determinemos que esté ahí en esa comisión de seguimiento, tenga capacidad, tiempo para currar, pues el seguimiento será más exhaustivo y a igualdad de condiciones. Y a igualdad de condiciones entre una familia que cumple los mismos requisitos para acceder a esa ayuda, pues si ese seguimiento es un seguimiento más exhaustivo y sabemos que entre dos personas o dos familias que han presentado los mismos documentos, hay una que sabemos positivamente que está en negro, pues se valora y se decide a quién se le da la ayuda. Que no es por discriminar ni criticar, no. que bastante están haciendo los del ayuntamiento, lo que hacen es por el tema de ayudar, porque como tal, como plataforma, podemos ayudar a crear eso, no por mi título personal, sino para que haya más dinero para poder ayudar a más gente. A veces en la culpa Tiene quien se aprovecha de eso. Por eso me refiero, pero hay que saber cortarlo para poder ayudar a más gente, ¿no? Pero no tengo que me ayude a mí más, sino mucha más gente. Aprovechado de todos lados, en las becas, Sí, no estamos yendo de la falsificación de los datos para acceder a las becas de comedor, eso siempre existe ahí. Y desgraciadamente va a seguir existiendo. Y intentaremos, si se da, ojalá se dé, que sea lo mínimo y que cada persona beneficiaria de esto sea con todas las de la ley y a partir de ahí es trabajo. Eso me refería. Una duda que se me queda en el aire. ¿El alquiler social está fijado en un mínimo o eso dependería de Depende la de los ingresos. Que no supere un 30% de los ingresos familiares. Por eso también se dice de crear el parque de vivienda y el dinero para el parque de vivienda, porque quien no tenga ingresos no va a pagar. Pero yo creo que aquí, si te refieres a legalmente, que es lo que yo le estaba diciendo, legalmente no, eso es una cosa que la va a recoger en forma de ellos. O sea, ellos piensan que ellos proponen que sea así, pero no hay ningún reglamento ni ninguna ley que diga eso. Claro, es la propuesta de ellos, pero que no se fundamenta Está nada. basado en una ley. Tú no puedes pagar en vivienda, no puedes invertir más de un 30% de tus ingresos porque no tienes una vivienda. Sí, nosotros lo Esa cosa. Pero hay lo que te estoy diciendo es
ver, por favor. Nosotros con la ILP es que fuera por ley. Claro, eso te digo, pero que legalmente no hay nada. Sí. Bueno, yo creo que por mi parte yo no tengo nada más que decir. Dar las gracias a todos los que habéis venido y... Faltaba por hablar, ¿eh? Yo, por no alargar y porque creo que se habla mucho, Le has pisado el turno de palabra. bueno. Vale, pues Gemma, Rafa y José Luis. Sí, cerramos. Yo, para terminar, quiero reivindicar el trabajo que se está presentando esta moción. Tiene un curro impresionante. Hemos demostrado otra vez que si hay voluntad se pueden cambiar las cosas. Nos toca hacer a los ciudadanos muchas veces el trabajo de los políticos y queda constatado. Sí que es verdad que no somos una asociación, tampoco nos hace falta que se nos reconozca como tal y el trabajo que hacemos. Y con esto quiero decir que el trabajo duro está hecho. Ahora dejémonos de pegar de que va a hacer mucho trabajo, que hay que invertir muchas horas, porque ya se han invertido muchas horas. Desde gente que no tiene por qué hacer ese trabajo y que no se ve obligada por la situación. O sea que es voluntad de cambiar las cosas y de trabajar. Y más los políticos que supuestamente tienen la voluntad de cambiar las cosas, que ya se pongan a currar porque ha sido la ciudadanía una demanda que ha demostrado que si hay voluntad de cambiar las cosas se pueden hacer. Bueno, yo sobre todo lo que decía antes, no, por no alargarlo más, yo creo que es importante ponernos ya manos a la obra. Que estará muy bien y yo creo que esto va a dotar de no de una solución, pero sí que por lo menos de una oportunidad a la gente que se va a quedar en la calle. Y yo creo que por lo tanto esto es muy, muy importante comenzarlo cuanto antes, pero lo que decía y un poco lo que decía también la compañera anteriormente, esto es tan sencillo, es decir, esto que están los convenios del Partido Popular, esto es tan sencillo como que ellos de la noche a la mañana pueden decir que no haya ni un desahucio más. Es decir, que al final esto son parches que creo que son interesantes y que son tal, pero que lo hemos visto en Grecia como en 2 días dijo que no se desahuciaba a nadie y así ha sido. No han desahuciado a nadie en Grecia en los últimos, o sea, los 2 días de entrar. Quiero decir, que lo que ellos pueden hacer comparado con lo que podemos hacer nosotros no es nada. Es decir, ellos pueden parar el problema mañana. O sea, ellos mañana pueden parar el problema. Han tenido muchas oportunidades de hacerlo. Hablabas de la ILP, hablabas Rafa, dejamos los mítines políticos y nos centramos en lo que vamos a hacer aquí, en lo que vamos a hacer aquí. Por favor. Ya, pero bueno, que estamos echando culpas estamos diciendo lo que pueden hacer otros, vamos a centrarnos en lo que podemos hacer nosotros. Lo que te digo es que yo, los mítines políticos que doy, soy político. No me dedico a ello, pero yo soy político de Izquierda Unida y por lo tanto no tengo ningún problema, ¿no? Pero lo que venía a decir es que el problema se acaba mañana, si quieres. Mañana. Y eso no sé si es político o no, pero eso es como es. Mañana podría acabar el problema. Entonces, el parche, porque esto considero que es un parche, hay que ponerlo en marcha cuanto antes, porque además creo que es muy, muy necesario. Y sobre todo también porque, vuelvo a repetir, y lo he dicho durante todo el tiempo, creo que nos da una oportunidad de poder hacer las cosas bien, y por lo tanto, vamos, yo creo que no lo veo con mucho trabajo, porque decía, bueno, mucho trabajo, sin ninguna duda, hay mucho trabajo por delante, pero somos bastante gente, por lo cual a mí eso no me preocupa. Es decir, si hay voluntad política, que la hay, si hay voluntad o si hay necesidad ciudadana, que la hay, yo creo que ahí no hay ningún problema. Y sobre todo, y con esto ya termino, que no nos veamos, hablo en general, pero que no nos veamos como oponentes, como rivales, como tal, porque ni lo somos ni lo vamos a hacer. Es decir, aquí el que más o el que menos tenemos problemas de pagar la hipoteca y tal, por lo cual nadie, yo cuando he dicho, se va a aprobar de forma por unanimidad, sí, porque yo creo
que los que estamos ahí no estamos exentos de mañana no vernos en un tema así. Algunos pues nos podemos ver, ¿no? Y por lo tanto, yo me refería a eso. Y como eso se da y se va a dar, hay voluntad política, hay voluntad de vuestro, que no nos veamos como rivales. Es decir, y en ese caso, Xavi, yo creo que tú eres una de las personas, para bien y para mal, más beligerantes con ese tema. Es decir, creo que es importante que haya, a lo mejor es porque ha habido un error por las dos partes, de falta de comunicación, como sea, pero yo creo que es importante tener una comunicación que sea muy fluida, muy sencilla, porque al final, no por ti o por mí, sino porque al final eso es lo que va a hacer que podamos en adelante ir haciendo, y porque si esto va para adelante como va a ir para adelante, vamos a tener que vernos las caras, no te lo digo a diario, pero sí que de una forma muy a menudo, con lo cual, no. Simplemente te pedía que nos centrásemos en este tema, claro. Y porque, a ver, te explico. El hecho de decir es que sí quisieran, vale, no quieren, ya lo sabemos. Bueno, pero vamos a centrarnos ahí, no es nada. Tú sabes que hemos trabajado juntos en otros temas y no pasa nada. Si os parece bien, para terminar. Sí, falta José. Vale, yo, sobre todo, como que te voy a decir algo bueno, si sigo ahora, a ver, luego acabaré con algo tan positivo. El tema es que lo ideal es que llegáramos a un acuerdo ahora, que se sube esta moción como está, y como luego vamos a tener que trabajarla para crear realmente lo que importa, que es la ordenanza fiscal reguladora, si en ese tema que estamos dudando, que sea segunda, suplenta, 15, que se vaya trabajando, pues se sube, se aprueba, como luego lo impactante, lo importante será cuando esté el informe de Murillo y el informe técnico de la ordenanza fiscal reguladora, que se suelen aprobar en octubre, generalmente, lo que entonces ya, como se supone que va a haber una comisión trabajándolo, se aprueba, bueno, se eleva por urgencia, creo, porque no está incluida en eso, se eleva por urgencia. No, porque las comisiones son el miércoles, hasta el miércoles se podría hacer. Pues incluye eso, que nadie se la politice, yo no me la... Incluidla todos, hablar todo entre todos y la subís todos a la vez. Que la el miércoles por la mañana y que se ve no me gusta, ya sabes que a mí no me gusta. A nosotros nos gustaría que se ese nivel de alcaldía para que un partido político se la apropie. Por eso lo mejor es todos hemos consensuado traer esta moción al pleno. Por lo menos todos los que estáis. Todos los que estáis. Habéis estado. Igual esto no la quieren subir. Claro, hablar con ellos, preguntarles, oye, vosotros entráis aquí, sí, ya está. Pero ya, Marcial. Lo digo para que no suba Izquierda Unida, Izquierda Alternativa y PSOE o PP, lo digo para que se suba. En general todos los... Todos. Y ya está. Yo creo que no más. si estáis todos de acuerdo, lo que hay que hacer es empezar ya a trabajar con la comisión, crear una comisión, unos puestos de quedar y empezar ya a trabajar. Si estáis de acuerdo, como habéis dicho que estáis. Y a raíz de eso Deja José Luis. Luego, lo tan positivo que es en el mismo tema de... Yo no me considero enemigo de ninguno de vosotros, porque sea un concejal que cobra 300 y pico euros y que tengo, como bien dice Rafa, pues todos tenemos nuestro, como te dice a ti, ponte mis zapatos y sacar los problemas que tenemos el resto. Y cuando se habla de los políticos que metemos a todos en el mismo saco, y bueno, tú eres como persona, porque también tenemos familias, amigos, y vosotros, yo os invito a que vengáis a una reunión de izquierda alternativa. Somos un grupo de gente también normales que intentamos mejorar nuestro pueblo con nuestros defectos, igual que vosotros, con nuestras virtudes, al igual que vosotros. Lo que no somos son enemigos. Siempre utilizáis las palabras en los prenatales, estamos abiertos, voluntad política, vamos a hablar, pero nos cuesta hablar. La primera vez que nos juntamos y estamos intentándolo desde, no sé, más de un mes. Intentando juntar con la PAC para hablar, yo lo digo desde mi partido, más de un mes intentando hablar con la PAC. Ojo, eso hay que saber las cosas también. Nosotros sí que tenemos voluntad, pero sin diálogo, sin diálogo no se puede crear nada. Nosotros tenemos a lo mejor un aspecto diferente que puede mejorar el que decís vosotros, o vosotros, como bien, hoy sabemos que era más una moción de conciencia. Eso lo sabemos hoy. Después de un mes aquí. Sí, no, es que no lo dice así. Aquí realmente lo que se habla era de punto sentido, en todo momento. Y de dinero del presupuesto, y de cosas constantes y objetivas y tal, y con económica. No se hablaba de que no, hay que aprobar la moción para que la gente sepa que hay un problema. No, la gente
segunda casa. No está marcado, pero tiene una segunda casa. Un 30% la UNES. Porque para cobrar ese periodo tiene que pagar el límite de su casa más el de la segunda casa que hereda de su madre. No lo veo. Yo creo que no está en condiciones. Es lo que quiero decir. 0,7, para eso tenemos un 0,7. No está en condiciones. Nosotros estamos trabajando dentro del partido. El hecho. Vamos a tratar de que no Pequeño, es de Gila, hay que conocer el pueblo igual. Pero Gila no está en condiciones. No se puede adaptar. No está adaptable. Es un caso particular, como todos los casos, hay casos particulares, pero es que estamos abiertos. Lo que podemos hacer es una reunión. En los tiempos del partido, en plena Navidad, porque tú sabes que nosotros trabajamos en lo que podemos últimamente, muchos de la gente que tenemos en el partido, respeta también los tiempos de los partidos políticos del Señor. Y yo creo que hay que ser. No, pero yo creo que había que decirlo, porque no dice en pleno, para que no diera un término que me tocaba en aquel momento, pero yo creo que hay que decir, en todo momento estamos abiertos a cualquier iniciativa, pero con buena fe, con buena fe, por favor. Vale, yo, déjame. Y además ha dicho tú que A ver, la batería no la voy a cambiar. Cuando se acabe, se ha acabado y está a punto. Voy a ser, por una vez en la vida, voy a ser breve y escueto a lo que ha dicho Rafa. Última. Nosotros, nadie podrá negar que nosotros como plataforma hemos intentado forzar un cambio de la ley hipotecaria. No lo hemos conseguido. Seguimos intentando. Pero como no lo podemos de momento conseguir, no vamos a dejar de intentarlo, como no lo podemos conseguir, lo que sí que podemos conseguir es cambios en lo local, que es lo que estamos intentando. Podemos conseguir que vosotros como gestores públicos hagáis cosas para que eso que no refleja la ley hipotecaria, la ley de vivienda, en este caso de la Comunidad Valenciana, que es una puta mierda, o no existe, ¿vale? Entonces, a nivel local, como pueblo de Buñol, sí que podamos conseguir cosas. Por eso estamos hoy aquí. Entonces, sí, lo que pasa a nivel estatal, claro que nos afecta, pero de momento eso no lo podemos cambiar. Lo que sí que podemos cambiar es lo que tenemos aquí, por eso estamos aquí. Y luego, por lo que ha dicho José Luis, yo nunca os he visto un enemigo. A veces os he visto, creo que no de forma consciente, pero os he visto como que se ponían piedras en el camino, pero como un enemigo nunca lo he visto. Sí, os he visto. Yo a nivel personal, hablo de a nivel personal. Pero bueno, oye, discrepancias las hay. Vosotros veis las cosas desde un prisma, nosotros las vemos desde otro. A veces chocamos. Hoy, por fin. Yo en lo último tampoco estoy de acuerdo. Lo vemos desde el mismo prisma porque somos ciudadanos igual que vosotros, ni más ni menos. Sí y no. Bueno, de eso podremos debatir. Eso para la próxima. Podremos debatir con la espera, no, que nos acabo de acabar. A ver, he dicho que ibas a ser breve. Sí, en cuanto a lo que ha dicho José Luis, A ver. En cuanto a lo que ha dicho José Luis de que queréis hablar con nosotros, es verdad que mi primo Chimo contactó conmigo, queremos hablar de la movilidad. Nosotros no es que no queramos reunirnos con vosotros, claro que queremos. Lo que pasa es que nosotros debemos de mantener, aunque tengamos nuestras ideologías, a cada uno individualmente tenemos nuestra ideología política, debemos de mantener un principio fundamental como colectivo que es el apartidismo. Entonces, en la medida de lo posible siempre tenemos que reunirnos, siempre que los grupos políticos quieran, ¿no? Intentar que esas reuniones, cuando se tratan temas trascendentales como este, sean conjuntas con todos los partidos políticos, porque vivimos en un mundo de suspicacias y si nos reunimos más con uno que con otro, o nos reunimos con uno solo, enseguida puede estar, mira, estos son de este partido, mira, estos son de otro partido. Entonces, yo puedo tener simpatía por un partido concreto, o no tenerla, pero nosotros como colectivo debemos de intentar hacer las cosas con los procedimientos que tenemos. Y es por eso que muchas veces no ha habido un contacto personal con tal o por partido, ya está. Pero que no es porque haya animadversión. Vale, pues ahora, desde la paz, os invitamos a nivel de personas, no de grupos políticos, al día 6 de marzo, que hay un bloque que está
donde habitan familias con menores, que no tienen alternativa habitacional y pretenden desahuciar el día 6 de marzo. Y os invitamos como ciudadanos, no como partido, a defenderlo, ya que todos nuestros días de la mañana pues os vamos a poneros con nosotros y con toda la nuestra raíz a ayudar en la caída del bloque. Es de la Sareb, Sí, yo lo digo. Muy bien. Bueno,